Buenas tardes, es un gusto para mí el poder, como Policía Nacional, estar presente en esta capacitación que es muy importante para todos quienes actuamos o interactuamos dentro del sistema de lo que es la aplicación de justicia. En nuestro caso, dentro de los procedimientos que asistimos, en mi caso específico, en el área de criminalística, conjuntamente con Fiscalía General del Estado, que es quienes rigen todos y cada uno de nuestros procedimientos. Específicamente el día de hoy, lo que ha motivado mi presencia aquí es el poder hablarles sobre la cadena de custodia. Que la cadena de custodia, como se encuentra en la diapositiva, la cadena de custodia es un conjunto de actividades o de procedimientos que se adoptan para determinar o para asegurar que los indicios o evidencias que sean recolectados en el cometimiento de un hecho sean los mismos que se recolectan en la escena, en el lugar de los hechos, y sean los mismos los que llegan hacia los juzgados para poder esclarecer el mismo. Tenemos que, dentro de lo que se refiere a la cadena de custodia tiene un alcance hacia todas las personas, todos los funcionarios públicos, todos los miembros del sistema, en nuestro caso el sistema especializado de ciencias forenses, todo funcionario público, toda persona que tenga relación o que en un lugar donde se obtiene, encuentra o recauda un elemento físico o digital con una orden de autoridad o en delito flagrante, tenga relación con un indicio. Toda persona tiene que comenzar o iniciar una cadena de custodia, como les dije anteriormente. La cadena de custodia son todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar para poder determinar que ese indicio llegue intacto, tal cual fue recogido en el momento del hecho, a la finalización de la etapa judicial, que es ya con el juicio. Dentro de los responsables del manejo de cadena de custodia, este será ejecutado por todo el personal del sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses en la materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos físicos o digitales que puedan ser de utilidad en la investigación. En este caso, nosotros, dentro de lo que es el tema que estamos tratando el día de hoy, específicamente vamos a tener más medios físicos que van a ser los que son recolectados por su persona, no medios digitales. Medios digitales estamos especialmente lo que son filmaciones o pruebas que nos puedan ayudar a esclarecer otro tipo de hechos, como son robos, homicidios, muertes violentas, que sí tenemos indicios digitales en ese tipo de hechos. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son los principios que nosotros debemos cumplir dentro de lo que es cadena de custodia, dentro del protocolo de cadena de custodia? En todos los casos, independientemente de su inicio, de sus génesis y que tengan relación con una escena del hecho, cumplirán con las normas establecidas en el protocolo instructivo. La cadena de custodia se iniciará en el lugar de los hechos. Es decir, en este caso, dentro de los protocolos que ustedes siguen, la cadena de custodia tiene que iniciarse por la persona que realiza el examen. Si se encuentra algún tipo de muestra, sea biológica o, como estamos hablando, lo que son prendas de vestir, tiene que iniciar la persona que recolecta el indicio. Tiene que ser específico en este sentido, porque dentro de los procedimientos que nosotros hemos adoptado, cuando se nos ha llamado al personal de inspección ocular técnica en el caso de un delito sexual, ya hemos tenido inconvenientes de que no es la persona que recolectó la muestra o la persona que recogió la prenda de vestir la que se nos entrega a nosotros, sino es terceras personas. ¿A qué me refiero? La persona fue tratada por un determinado médico, pero este determinado médico, el momento que llega el personal de criminalística o fiscalía o cualquier persona que vaya a hacerse cargo de ese indicio, el médico ya no se encuentra en el lugar. Y es una tercera persona la que va a realizar la cadena o va a realizar el procedimiento para entregar este indicio. Esta cadena de custodia ya no tiene validez, porque no inició tanto con la persona ni en el lugar donde debió iniciarse. Ha ocurrido un hecho delictivo, en este caso, en momento de un delito sexual. Se debe comunicar inmediatamente a Policía Nacional como a Fiscalía para que el personal técnico especializado acuda al lugar
y pueda realizar el tratamiento correspondiente a los indicios y evidencias en relación a los hechos que se está investigando. Esto en sí, bueno, es un poco más en relación a otro tipo de procedimientos, pero en el caso de existir personas heridas o lesionadas en el interior dentro del procedimiento, lo que vamos a hacer es que siempre se va a precautelar la vida del paciente antes que la obtención de la muestra. Siempre se debe dejar en claro, se debe hacer conocer los procedimientos adoptados para tener conocimiento el personal técnico que vaya a acudir al lugar también y dentro de su proceso de protocolo de cadena de custodia. La cadena de custodia tiene ciertas características. El Código Orgánico Integral Penal nos indica que la cadena de custodia, lo que necesita la cadena, lo que quiere la cadena de custodia es garantizar la autenticidad e integridad de los elementos físicos o digitales que podrían transformarse en prueba. En este caso, como lo explicaba anteriormente, toda persona que tenga contacto con los indicios o evidencias bajo cadena de custodia debe observar lo siguiente. Los principios, es el principio de responsabilidad. Antes de pasar de eso, quiero explicarles lo que es indicios. Son todos los elementos que podemos encontrar dentro de un lugar de los hechos, dentro de un cometimiento de un delito, y que nos van o pueden servir dentro de una investigación. Y evidencia es cuando ya ha sido ingresado o va a ser periciado y va a ser ingresado dentro del procedimiento de investigación. Ahí se convierte en una evidencia. Dentro de los principios que tenemos de la cadena de custodia tenemos el de responsabilidad, que nos atañe a todas las personas que tengan contacto con un indicio que tenga relación con el hecho. Toda servidora o servidor público o persona particular serán responsables directos de la preservación del indicio o evidencia en condiciones adecuadas que aseguren su conservación e inalterabilidad de acuerdo con su clase y naturaleza. Es decir, que todos debemos garantizar que este indicio se mantenga de la misma forma que fue obtenido. Del registro. El registro se lo realizará desde la recolección de los indicios o evidencias y se debe dejar constancia en el formato físico o digital de cadena de custodia, describiendo en forma completa. Esto es es muy importante en la realización de la cadena de custodia, porque por lo general en el formato de cadena de custodia que manejan, el formato únicamente nos explica el tipo de indicio, más no el lugar o cómo se obtuvo el mismo. Describiendo en forma completa el lugar exacto en donde fue levantado e indicando al servidor público o persona particular que lo recolectó. Todo indicio y evidencia debe tener su registro de cadena de custodia que acompaña durante todo el proceso penal. Otro de los principios es el principio de preservación. Todo indicio físico se transportará y preservará en forma adecuada, según su naturaleza, mediante embalaje, sellado y etiquetado respectivo. Se utilizará y llenará en su totalidad el formato de cadena de custodia para la entrega o recepción de los mismos. El otro principio es el principio de verificación. Todo servidor o servidor público durante el procedimiento de cadena de custodia verificará que el embalaje y el sello se encuentren intactos. En el caso de que el perito o la persona que vaya a recibir este indicio, que vaya a analizar o vaya a recibir el indicio para transporte del mismo, debe dejar constancia de forma escrita en el informe o el oficio, cualquier comunicado que ustedes realicen, sobre las técnicas que utilizó primero para manejar el indicio y también debe, si es que existe algún tipo de alteración del mismo. Como les explicaba anteriormente, todos estos principios lo que quieren es asegurar que el indicio llegue tal cual fue levantado del lugar de los hechos o durante el procedimiento que se realiza hacia la parte ya del juzgamiento. Esto nosotros lo hacemos también o se lo debe hacer en cumplimiento a la normativa legal vigente. En el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal nos manifiesta de la alteración de evidencias y o elementos de prueba. Que textualmente nos dice: la persona o el servidor público que altere o destruya vestigios, evidencias, materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, hablamos de la responsabilidad.
toda persona que tenga relación o que tome contacto con un indicio de un hecho delictivo tiene la obligación de preservar el mismo, porque si no podemos ser sancionados, como nos indica la norma, hasta con una pena privativa de libertad. También el artículo 456 nos habla sobre la cadena de custodia y nos indica que se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital, materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original, las condiciones, las personas que intervienen en la relación, recolección, envío, manejo y análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán todos los cambios hechos por por cada custodio. Es decir, cómo yo recibo el indicio va a estar redactado en la cadena de custodia. Si en mi manejo de cadena de custodia, en mi manejo del indicio, yo tengo que cambiarle cualquier situación, por ejemplo, el embalaje que se encuentra no es el adecuado, y yo voy a realizar ese tipo de cambio, tengo que dejar constancia dentro de la cadena de custodia los procedimientos que apliqué y todo lo que realicé. ¿Para qué? Porque la cadena de custodia es única. La misma cadena de custodia que inicia aquí se debe terminar ya en la presentación en el juicio. Si dentro del procedimiento esta cadena de custodia sufre algún deterioro, no puedo cambiar, porque en esta cadena de custodia, en este documento, consta el origen, consta todos los movimientos que ha realizado este indicio. Dentro de una recomendación como para la situación en el trabajo, con lo que se refiere a los indicios y especialmente con lo que se refiere a cadena de custodia, en la recolección de estos indicios siempre se debe utilizar elementos de bioseguridad. Ustedes como personal médico saben mucho más que nosotros dentro de la parte técnica para el levantamiento de este tipo de indicios, y sobre todo también el utilizar embalajes adecuados para evitar que la muestra que se está obteniendo se llegue a dañar o pueda sufrir algún tipo de cambio que no asegure la idoneidad para poder realizar pruebas periciales. También es importante que dentro de la evidencia tome posesión y cada pieza tenga un número de referencia para que no exista una equivocación o duda de dónde proviene cada indicio. Si se toman varias muestras, tienen que ser numeradas y especificadas de dónde se tomó las mismas. Igual en las prendas de vestir, para que se evite una confusión de las prendas y de las muestras que se tomen. En el formato de cadena de custodia, no sé cómo es el formato que ustedes utilizan dentro del hospital. Es aconsejable que se realice un formato. Este es el formato que utilizamos dentro de lo que es criminalística, lo que es Policía Nacional. Es un formato único de cadena de custodia, que si no mal recuerdo creo que es estándar para utilizando para todo el personal médico y fiscalía, el mismo formato de cadena. Bueno, nosotros utilizamos el formato que utilizaba la Policía Judicial, ¿no? Sí, sufrió una reforma. Sí, sí, bueno, es importante la utilización de un formato de cadena de custodia que obtenga o que se obtenga todos los campos necesarios para poder garantizar, como les indiqué al principio, la autenticidad y sobre todo la idoneidad de este indicio. No sé si el formato que ustedes tienen se asemeja, pero lo que se necesita en sí es los datos que se contienen. No tengo conocimiento de cómo sería el formato que utilizan aquí, pero más o menos les explico los campos que debería tener una cadena de custodia para asegurar que se cumplan todos los principios que nos exige el Código Orgánico Integral Penal dentro de lo que se refiere a cadena de custodia. Como tenemos, en primer lugar, la institución o la persona de donde se realiza el levantamiento de los indicios. En caso de que existiera algún nombre del caso, eso es muy importante. La persona o el servidor que interviene, si son varias personas, tiene que constar todas las personas que intervienen. Si se encuentra en el momento el médico, una enfermera o un auxiliar, todas las personas que intervienen dentro del proceso deben constar dentro del formato de cadena de custodia. En este caso, dentro de la
la distribución geográfica que se encuentra, de la distribución que se encuentra el país, hablamos de zonas, subzonas, circuitos y de las direcciones específicas. Esos únicamente son datos de ubicación del lugar donde se realiza la toma de la muestra o la recolección del indicio. La fecha, la hora también es muy importante. Fecha y hora es muy importante dentro de la recolección del indicio porque nos da la ubicación en tiempo y espacio de suscitado el hecho. Hay veces que existen contradicciones. El hecho se suscitó, por decirle, el día 22 a las 6 de la tarde, pero la cadena de custodia inicia el mismo día 22 a las 5 de la tarde. Existe ya no existe una correcta relación entre el hecho suscitado con la cadena de custodia y ahí hay un mal manejo de la misma. El tipo de hecho que presumiblemente se está investigando y la autoridad que conoce o la que delega el procedimiento que se está realizando. Luego vamos ya a los datos específicos del indicio. Tipo de indicio. Indicio, bien, el tipo de indicio que vamos a levantar. Una descripción del indicio. En este caso tenemos marca, modelo. Eso tendría que irse agregando de acuerdo al bien o al indicio que nosotros vamos a levantar. Es importante poner, especialmente en lo que son prendas de vestir, datos específicos de la misma. Por ejemplo, marca, talla, modelo, algún elemento que nos permita identificar el mismo, para evitar, como les expliqué anteriormente, confusiones entre distintas prendas que sean producto de un mismo caso. También es importante en la parte baja, tenemos el estado del bien. Es importante esto porque muchas de las veces luego existe inconvenientes en que se dice que los bienes que se encontraban, especialmente cuando son situaciones de valor, a veces viene una víctima con pertenencias que si no hay un familiar o alguna persona tienen que ser ingresadas. Especialmente en eso, el estado de conservación, porque a veces ingresa un bien que dice la persona o tercera persona dice el bien estaba nuevo, era que estaba funcionando y todas las circunstancias, pero luego el que aparece ya en otras circunstancias es un bien que no guarda las mismas características. Es importante hacer constar, porque si nosotros no hacemos constar, se entiende de que los bienes que estamos levantando, los indicios que estamos levantando dentro de este protocolo, son indicios que se encuentran en un muy buen estado de conservación. La determinación en el hecho de que si es orgánico o inorgánico y si es perecible o no. En este también es muy importante por su conservación. Si nosotros no marcamos el tipo de indicio que estamos levantando, la persona que va a realizar el manejo el movimiento de este indicio, no va a saber cuál es el manejo adecuado para evitar que este indicio se dañe. La localización del indicio. Esto también, como les explicaba anteriormente, muchas de las veces cuando tenemos elementos que son entregados por personal médico, en los procedimientos que hemos adoptado, únicamente se nos describe el bien, el indicio, es decir, una prenda de vestir de tales características, pero no se describe el lugar donde fue levantado o cómo fue levantado. Eso es muy importante para poder determinar el origen del indicio. Si utilizamos algún tipo de sello o de cinta de seguridad, tenemos que colocar el número si es que tiene algún tipo de número o si tiene alguna característica. Si no tenemos, el protocolo nos indica que todos los indicios deben estar correctamente embalados y sellados para poder entregar a otra persona y realizar el respectivo manejo de cadena de custodia. Si no tenemos las cintas de seguridad o cintas o algún tipo de sello que nos permita preservar o precautelar, es importante que el momento de sellaje, si se lo va a realizar con cualquier situación, se adicione algún elemento que nos permita dar seguridad a la muestra. En casos se puede realizar la firma de las personas que están tomando el procedimiento y anexar en el sellaje para que sea un medio de seguridad que puedan tener dentro del procedimiento de embalaje del mismo. Y ya en la parte baja tenemos en sí ya las firmas de responsabilidad, en donde consta quién es la persona que levanta, quién es la persona que entrega, donde está igual la institución, los nombres, el grado de nombres y apellidos, su número de cédula, y en esta parte hablamos de para qué va a ser entregado, sea para custodia, para peritaje o para traspaso. La fecha, la hora en la que se realiza y si existe algún tipo de oficio
o delegación por parte de la autoridad para que ese indicio que fue preservado, que fue levantado por sus personas, sean entregados hacia otra persona. Y se encuentran también las observaciones, donde deberemos llenar si es que existe algún daño en el embalaje o alguna situación que se dé en el momento de nosotros recibir el indicio que va a ser entregado, peritado o se vaya a ser trasladado a su lugar de disposición final, que sería las bodegas o centros de acopio, tanto de Policía Nacional o Fiscalía, dependiendo del caso. Muchas gracias. ¿Alguna duda, tal vez?